Ahí ya estamos grabando ya. Bueno, recordad, chicos, que hoy es el control, es grupal, ya llevan un control todos. Y recordar que la solemne es el día 21, ¿ya? Estamos a 3 semanas la solemne. ¿Alguna consulta, alguna duda de la materia que se ha pasado? ¿Todo claro hasta el momento, chicos? Todo claro. Ya. Recordar que control 2 será a la segunda hora, a las 16:45. ¿Ya? Ya. Vamos a ir avanzando en la materia de hoy día. Que yo le pongo taller de productos derivados, porque hay distintas formas de llevar los derivados. ¿Ya? La primera parte ya la vimos, pero vamos a hacer un repaso. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el riesgo y la esquematización de la cobertura. Profe, Primero, sí, no está compartiendo. perdón, eso se me olvidó. Sí. Chicos, esta materia yo ya se la subí, está en la unidad 3, mercado de dineros y divisas. ¿Ya? Para que lo vayan, para que igual lo vayan estudiando después. Como decía, primer capítulo que vamos a ver aquí, riesgo y esquematización de una cobertura. De riesgo ya hemos hablado, y las cosas principales del riesgo es, primero, la incertidumbre al futuro, ¿ya? ¿Y qué produce esto? Cambios impredecibles en variables financieras como económicas, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Dentro de los tipos de riesgo, tenemos 5. Riesgo de precio. ¿Y qué es el riesgo de precio? Es el comportamiento del precio de un activo cuando cambian las condiciones del mercado. Específicamente en el caso del forward. Aquí ya estamos viendo principalmente forward. El precio está estrechamente relacionado con el precio subyacente. ¿Ya? Está el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. ¿Y qué es el riesgo de crédito, chicos? Es la posibilidad de que el cliente o la contraparte no dé cumplimiento al contrato. Y el riesgo de liquidez es el riesgo de insolvencia para enfrentar el cumplimiento de las obligaciones. ¿Ya? Y el último riesgo es el riesgo operativo, asociado a la ejecución y procesamiento de una operación. ¿Alguna duda con esos riesgos? Que ya lo habíamos visto en las clases anteriores. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Acá está el chat. Sí. Y comenzamos. Actitudes frente al riesgo, chicos. Los que son propensos al riesgo, en finanzas se les llama que son especuladores. ¿Ya? Y todos los que somos adversos al riesgo, ¿qué hacemos? Hacemos coberturas. ¿Por qué? Porque somos reacios al riesgo. ¿Ya? A lo mejor algunos de ustedes, que son más jóvenes que yo, también son adversos al riesgo. Pero hay otros, dado por su edad, son más propensos a tomar riesgo. ¿Ya? En finanzas ocurre lo mismo. ¿Ya? Y como dice el dicho, el que no se arriesga no gana. ¿Ya? Y si ustedes quieren siempre tener más rentabilidad o más utilidad, tienen que arriesgarse. ¿Ya? Recuerden el concepto de cobertura. Y aquí comenzamos. Esquematización de una cobertura. ¿Para qué sirve la cobertura? Para lograr que la situación del activo con el pasivo siempre sea igual. O la diferencia, si hay entre ellos, sea la menor posible. ¿Ya? Cuando el activo es igual al pasivo, y en este caso lo estamos viendo con una moneda, que es el dólar, se dice que está calzado. ¿Ya?
Y en este caso no es necesario cubrirse con instrumentos derivados. ¿Ya? Acuérdense, activo y versus pasivo. Pero puede ocurrir, chicos, que el activo es mayor que el pasivo. Y en este caso se habla que hay un descalce. ¿Y cómo se llama este? Que tiene una posición larga o comprada, o que se encuentra activado. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo que ocurre aquí? Es el riesgo de la depreciación del dólar respecto al peso. ¿Por qué? Porque si baja mucho el dólar, su activo se disminuye mucho, por tanto el valor de su empresa disminuye. ¿Qué es lo que se debe hacer aquí? Se deben vender instrumentos derivados. Recuerden, se deben vender instrumentos derivados. ¿Para qué? Para calzar dicha posición o para realizar cobertura. Ejemplos de esto, los casos donde se da esto, están los exportadores y las empresas de inversiones en dólares. ¿Ya? Este es el caso cuando el activo es mayor que el pasivo en moneda extranjera. En este caso, dólar respecto al peso. En el caso contrario, el activo es menor que el pasivo, también en dólar respecto al peso. Esta situación también se conoce como un descalce de monedas y financieramente se llama o una posición corta o una posición pasiva o una posición pasivada. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo en este caso, chicos? El riesgo de apreciación del dólar respecto al peso. ¿Qué quiere decir eso? Que el dólar empiece a subir. ¿Y qué implica eso? Que sus deudas empiezan a incrementarse solamente por tipo de cambio. En este caso, se deben comprar instrumentos derivados. ¿Ya? ¿Y qué empresas o industrias le afecta más esto? Los casos de los importadores y empresas con obligaciones en dólares. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario, chicos? Esto es como lo que pasó después de la dictadura, que el dólar subió mucho y las empresas con obligaciones en dólares se fueron a la quiebra algunos. Más que después estábamos en. Eso fue el año 82. ¿Qué ocurrió? En ese tiempo, el dólar era fijado por el Banco Central, ¿ya? No era un dólar libre. ¿Qué ocurrió? De un día al otro, el dólar pasó de 39 pesos a 45, después de 45 a 56, de 56 a 66 y así llegó hasta casi 80 pesos el dólar. ¿Qué ocurrió? Muchas empresas y muchas personas, tanto empresas como personas, estaban muy pasivados. ¿Qué se quiere decir eso? Estaban muy endeudados en dólares. Al subir el precio del dólar, o sea, apreciar el dólar respecto al peso, su deuda aumentó mucho. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Parece que sí. Esto ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repetir de nuevo. Instrumentos derivados. Partimos con futuros y forward. Dentro de los instrumentos derivados, un instrumento derivado es una operación cuyo valor depende o se deriva de otras variables relacionadas, tales como el precio de ciertos productos, monedas, tasas de interés, precio de valores, índices bursátiles. El activo o variable sobre el cual se construye un instrumento derivado se conoce como activo subyacente. ¿Ya? ¿Se recuerdan que lo hablamos en las otras clases? Que Sí, todos sí, los derivados se... ¿Ah? sí que sí lo recuerdo. Ya. Que todo instrumento o un derivado se construye sobre un activo subyacente, que sus variables dependen de otras, ¿ya? ¿Qué implica aquí? Constituyen un factor de atracción tanto para los agentes económicos que buscan protegerse de los riesgos
como para los especuladores que trabajan con esto, ya que satisfacen objetivos importantes como las tres cosas de los derivados que implican cobertura, especulación y arbitraje. La cobertura se conoce con el término de hedge. La especulación es especulación y el arbitraje es el arbitraje. Consulta, ¿qué recuerdan del arbitraje que hablamos la otra clase? Que es cuando los mercados presentan como una falencia y saber aprovechar esa falencia, como las tasas de interés que no las tienen, no están igualadas, entonces podemos sacar provecho y obtener utilidad. Así es. Usamos, como dijeron, las falencias del mercado, por ejemplo, las tasas de interés, como dijo Marcelo y como dice Jonathan también, y las ocupo hacia mi favor. ¿Ya? Eso es un arbitraje. ¿Todos claros, chicos, en eso? Y vamos, fíjense. Esto es como, ya lo vimos, pero después quiero llegar que sea a los forward para que lo vayan viendo. Cobertura. Utilizada por la empresa para cubrir los riesgos que enfrenta, por presentar en su balance partidas denominadas en diferentes monedas. Vamos a ver primero forward de monedas, ¿ya? Cada vez que un balance o un flujo de caja presenta diferencias de tipo de monedas, lo ideal es hacer una cobertura para no perder dinero, ya sea por tipo de cambio. Por ejemplo, todos ustedes cuando trabajen o trabajan, sus sueldos son en pesos, pero algunos de sus gastos van a ser en UF. Dado eso, ustedes como personas ya presentan un riesgo por tipo de cambio respecto al peso con respecto a la UF. ¿Ya? Para eso, lo ideal es que ustedes hicieran una cobertura. ¿Ya? Pero dentro de la cobertura, también se recuerdan de la especulación. La especulación generalmente son los que hacen los más usados. No todos, en todos los casos, se hacen coberturas. Y hay gente que se gana la vida especulando, y literalmente a veces ya hay a muchos que le va muy bien. Pero hay una especulación activa como hay una especulación pasiva. La especulación activa es cuando usted sabe el riesgo que está corriendo y ese riesgo lo tiene literalmente acotado o lo tiene literalmente asumido. Cuánto va a ganar y cuánto puede perder. ¿Ya? Dice la definición. En base a la percepción de la evolución futura de un precio específico, agentes desean tomar una posición abierta y obtener utilidades en el caso de ser acertada su predicción. Diciéndolo en palabras simples, usted sabe lo que está haciendo. ¿Ya? En el caso de la especulación pasiva, ¿qué es? Usted tiene una posición o usted toma un riesgo, pero usted no sabe o no tiene la conciencia de qué riesgo le puede traer esa situación. ¿Ya? Dice la definición. Consiste en tener una posición abierta sin tener conciencia de los riesgos asumidos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Con la especulación activa, usted sabe lo que va. Es como decir, yo voy a ir al casino a apostar y si me va bien, bien, y si me va mal, perdí nomás. La especulación pasiva, es decir, tomar un riesgo, pero usted es inconsciente de qué le puede derivar dicho riesgo. O no le ha tomado el peso a dicho riesgo. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos? ¿Hasta el No, profe, momento todo claro? todo claro. Y el arbitraje.
El arbitraje, bueno, ya lo hemos definido en otras clases, pero aquí le doy una definición un poquito más formal. Realización de un beneficio seguro, sin riesgo, ya que se compra y vende al mismo tiempo, ganando un diferencial. Se utiliza en forma calzada en el mercado spot y el forward y en el forward, o calzar operaciones de compra o venta de forward. ¿Ya? Eso es un arbitraje. Siempre es un beneficio seguro que ustedes van a ganar. Y vamos viendo. Dentro de los instrumentos derivados ya hemos definido los futuros, los forward, que ya lo hemos visto como el futuro ya lo calculamos en el primer control. Forward lo vemos hoy día en el segundo control. Quiero pasar un poquito más de materia forward. Después vamos a ver swap y vamos a terminar con opciones. ¿Y qué dicen ellos? Cada uno de ellos satisface distintas estrategias de cobertura. Para eso sirven los instrumentos derivados, chicos, más que para especular, y genera distintos costos. La mediación de sus resultados y conveniencia se debe evaluar en cada caso. En el mercado financiero chileno, los productos más transados son los forward y los swap. ¿Ya? A nivel mundial, los productos más transados son los forward, los swap y las opciones. ¿Ya? ¿Y por qué? Alguien me escribió. Ah, grupo de WhatsApp. No se copie por ahí por el grupo de WhatsApp en el control. No, profe, jamás. Ah, qué bueno. Futuros. ¿Qué es un futuro, chicos? Es un contrato estandarizado entre dos partes para comprar o vender una determinada cantidad de mercadería o activo financiero, entre paréntesis un subyacente, en una fecha futura a un precio establecido de antemano. ¿Se acordaban de esos, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Características del futuro. Son contratos de montos y plazos estandarizados. ¿Y por dónde es el sistema de negociación? Mediante las bolsas. En otras palabras, en las corredoras. ¿Ya? Aquí no deberían tener ninguna duda porque ya lo fuimos viendo. Si alguien tiene una duda, me pregunta. Característica de los futuros. Existencia de cámara de compensación. Acá está un poco más resumido. La cámara de compensación elimina el riesgo derivado del posible incumplimiento de lo pactado por algunas partes. ¿Ya? Y el depósito de garantía es la cantidad de dinero o activo financiero que los participantes depositan al abrir una posición en el mercado. Y la liquidación es diaria tanto de pérdidas o ganancias. Fue lo que vimos en el control 1. ¿Se recuerdan eso? ¿Cómo se llamaba eso en inglés? ¿Se acuerdan? ¿En inglés? ¿Sí? Mark to market parece. Si yo les digo, hagan el mark to market de un futuro, es hacer las pérdidas o ganancias como lo hicieron en el control 1. ¿Ya? ¿Se acuerdan? No me acordaba el nombre, pero ya, ahora sí. Está cualquier cosa en la otra diapositiva que vimos anteriormente, para que lo revisen. Pero se llama mark to market. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de los futuros? Que compradores como vendedores se pongan de acuerdo en un precio que se llama precio contado, que es el precio spot, para hacer el contrato. ¿Ya? ¿Cuál es la idea del comprador? Que el precio que está negociando al final del contrato sea mayor que al precio que él, él colocó. En cambio, el vendedor, ¿qué espera? Que el precio sea menor a lo que él colocó, porque así está ganando dinero. ¿Ya? En cambio, el comprador, si el precio, cuando termina el contrato, el precio spot de ese día es mucho mayor, él está pagando por algo menos dinero de lo que cuesta ese día. ¿Ya?
¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Esto ya lo habíamos visto. Ninguna, profe. Los futuros se pueden hacer sobre índices bursátiles, tasas de interés y sobre divisas. En Chile existen futuros sobre el IPSA y sobre el dólar, ¿ya? Actualmente ya han entrado más futuros, también se hacen sobre el euro. Y se están comenzando también a hacer menos cantidad, pero se están empezando a hacer contratos sobre yen. Eso es debido a la profundidad que tienen estas monedas, ¿ya? Y cuando yo les hablo de profundidad, estoy hablando que se transan mucho en el mercado, que tanto como compradores como vendedores quieren tener dicha divisa, ¿Que ¿ya? son profundas, que son líquidas? ¿Eran como los dos términos similares? Así es, Marcelo, si no me equivoco, es porque Sí. son líquidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos compradores y hay muchos vendedores. Aquí ya entramos a los forward, que fue lo que vimos ya la clase pasada. Son contratos a plazo de compra-venta de divisas o UF u otro activo subyacente, por el cual dos partes acuerdan en forma obligatoria intercambiar cierta cantidad del activo a un precio determinado en una fecha futura. ¿Ya? Muy similar a lo que es un futuro, pero ¿cuál es la diferencia? Que los futuros son con contratos estandarizados. ¿Ya? Característica de los forward. 1. Flexibilidad. Las partes son las que negocian todos los términos del contrato. Monto, fecha de vencimiento y precio pactado. En palabras simples, son contratos a medida entre las partes. Profe, ¿Sí? tengo una duda sobre lo que dijo de que están estandarizados. ¿A qué se refiere eso en el futuro? Los futuros, voy a un poquito más atrás, ¿ve? ¿Qué es lo que está estandarizado en los futuros? El monto y los plazos. ¿A qué se Los refiere que están montos estandarizados? que ya se los ¿Cómo? dice Marcelo. ¿En qué sentido? Los futuros le dicen usted puede transar contratos, voy a poner un ejemplo, de 250.000 dólares, de 500.000 dólares, de 1 millón de dólares y, por ejemplo, de 10 millones de dólares. Usted me dice, profesor, pero yo quiero transar 5 millones de dólares. No, Marcelo. Tiene que transar según lo que está estandarizado, según lo que Tendría que dicen los comprar contratos. varios contratos para llegar a los Para cinco hacer mil así, dólares. digamos, así es. Y los plazos yo le puedo decir, Marcelo, los contratos se van a hacer a 30, 180, 270 y 360. Usted me dice, profesor, tengo un contrato que es a 277 días. No me sirve. Los plazos son 90, 180, 270 y 360. ¿Ya? Eso es Ya, estandarizado. ahora sí comprendí, gracias. ¿Ya? Y cuando se habla, don Diego acá, que los forward son hechos a medida, usted puede tomar el monto que quiere, la fecha de vencimiento que quiere y el precio pactado. En los futuros también define el precio pactado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí usted puede decir, yo quiero hacer un forward de 128.500 dólares a, no voy a poner un caso, a 1.072 días. Y lo puede realizar si encuentra usted una contraparte o alguien que lo quiera hacer, lo puede hacer. ¿Ya? Y los forward principalmente están orientados a la cobertura del riesgo que nace de las operaciones financieras. ¿Ya? Ir adelantando esto, ¿se recuerdan que yo le decía? Cuando usted hace un puro forward, está especulando. Cuando usted hace un forward de compra y al mismo tiempo hace un forward de venta, ahí está haciendo una cobertura. ¿Ya? Eso en finanzas también se puede hacer. Si usted realiza un forward de compra, tiene que hacer lo que se llama financieramente un sintético. Ahí también hace una cobertura. O hace un forward de venta y hace también automáticamente el sintético. Ahí también hace una cobertura. Eso lo vamos a ver unas diapositivas más adelante. Que eso quiero que lo tengan bien claro al momento de cuando hablen de forward. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Profe, la valorización es para ver si tenemos que realizar una cobertura o no.
No, la ¿no? valorización, Marcelo, principalmente es para saber cómo, cómo está su derivado, si está ganando o perdiendo plata por su derivado con con las condiciones actuales del mercado. Y cuando le digo actuales, usted hace un Pero, derivado un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y yo le digo, yo quiero saber cuánto vale ese derivado hoy 6 de abril. Y usted lo valoriza con las condiciones que cerró el contrato más las condiciones que hay hoy en el mercado. ¿Ya? sí, ¿Alguna duda de eso, chicos? ¿Alguna consulta? Ventajas de un forward. No hay flujo efectivo en el momento de celebrar el contrato. En palabras simples, al inicio del contrato no hay flujo. ¿Dónde hay flujo? En la fecha de vencimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Existe un mercado profundo que asegura liquidez y competitividad de los precios. ¿Ya? ¿Qué más tiene como ventaja los forward? Optimiza la planificación financiera. Se estima el flujo de caja con mayor certeza, permitiendo a empresas que concentren sus esfuerzos en el giro que le es propio. ¿Ya? En palabras simples, ¿qué hace los forward? Que las empresas no se preocupen de cuánto va a valer la materia prima en el futuro. Para eso existen los forward para estimar, para determinar esos precios y hacer cobertura de dichos precios. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? El rubro que están. Si vende autos, es vender autos, ¿ya? No en el sentido a ver a cuánto van a comprar los autos nuevos para venderlos. No. Eso es decir decir que se concentran sus esfuerzos en el giro del negocio. Otro punto, no existen comisiones ni gastos. Los forward, ¿dónde se le aplica eso? Si ustedes dicen, pero ¿dónde se gana la plata? En los fees que se coloca en el spot y en el fee que se coloca tanto en las tasas de colocación y captación. ¿Ya? Y otra cosa importante, ocupa menor endeudamiento que una deuda tradicional. Se asume como obligación del cliente en este caso con el banco, BECH, la diferencia entre el precio forward y la paridad vigente cuando se celebra el contrato. ¿Ya? Por tanto, para una empresa es más eficiente en todo sentido. Primero, la deuda que muestra hacia el sistema financiero es menor. Punto uno. Las comisiones y gastos no se incluyen, ya van implícitas en el precio tanto del spot, del dólar, como en el fee de las tasas de colocación y captación, ya sea en peso y como en dólar. ¿Ya? Y tercer punto, optimiza la planificación financiera. ¿Eso en qué se caracteriza? En que en el flujo de caja se puede hacer una mejor estimación o hacer una mejor distribución del flujo de caja tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se entiende, chicos? sí, profe. ¿Ya? Desventajas. Uno, alguien me preguntó. Ah. Desventaja. Mercado más complejo, con múltiples variables a analizar en cada transacción. Ese es un pequeño problema de los forward y de todo derivado. Dado que los forward, como los otros derivados, se hacen sobre el activo subyacente, cuando ustedes quieren determinar el precio final, deben de conocer la mayor cantidad de variables riesgosas que puedan afectar ese precio.
¿ya? Si ustedes quieren, por ejemplo, colocar precios sobre el maíz, ¿qué riesgos ustedes ven en colocarle precios sobre el maíz? Ah, chicos, ¿qué riesgos ven? Si tuvieran que colocar el precio al futuro y ustedes están comprando o vendiendo maíz. Que podría subir o bajar, haciéndonos perder plata, dependiendo si estamos vendiendo o comprando. Ya, pero ¿qué riesgos ve usted para que suba o baje? Esa es la pregunta. Ah, ya. En el sentido, por ejemplo, Ahí los yo chiquillos están veo, respondiendo. ya, una plaga. Así es, el clima. ¿Qué más? Los dos también, plaga, clima. Tormentas. ¿Qué más? Escasez de recursos naturales. Pandemia. Mano de obra. La pandemia trae en sí menor mano de obra. Todas esas cosas son riesgos que pueden afectar, por ejemplo, en este caso, a colocar, a determinar el precio a futuro del trigo. Si ustedes trabajan como en la mesa o en la parte financiera de una empresa que vende o compra trigo, esas variables, por ejemplo, hagamos que sean esas, tienen que conocerlas y manejarlas muy bien. Porque de dichas variables ustedes van a colocar el precio final o pactado al contrato. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Fíjense, condiciones de los contratos. Los forward tienen dos tipos de entrega. Pueden ser físicas o de compensación. En el caso de compensación, en este último caso, las diferencias que se produzcan entre el precio del forward y el precio referencial, entre paréntesis el observado, se realiza en moneda nacional. Cuando ustedes valorizan, ¿qué están haciendo? ¿Una entrega física o una compensación? Una compensación. Así es. Eso están haciendo ustedes cuando están valorizando. Comparan el precio pactado, lo comparan con el precio referencial, que es el observado del día de la valorización, y les dice si ganaron o perdieron dinero. Y todo eso en la moneda nacional. ¿O no? ¿O se aprendieron la planilla de memoria? No. Parece que sí. ¿Ya? Pero En también podría cambio, ser en. Ah, no, verdad que dijo, sí, que siempre eran pesos. no. Siempre O la sea, moneda, en la moneda que acuérdense, estemos transando. Estamos en no. Estados Unidos, tendría que ser el dólar. Así es. Usted tiene que hacer la moneda en el país que se encuentra. ¿Ya? Siempre en la moneda del país. Así es, chicos. En cambio, los contratos de entrega física, la moneda extranjera deberá corresponder a las señaladas por el Banco Central. ¿En qué sentido? Si el Banco Central dice, por ejemplo, no se hacen entregas físicas de monedas, por ejemplo, como el... ¿Qué moneda? A ver, podemos decir una que no se transemos. El Bolívar, por ejemplo, venezolano. Ustedes no pueden hacer entrega física. ¿Qué quiere decir eso? Entregar bolívares. Siempre se entregan monedas, o sea, se entrega física de monedas que sean profundas para el mercado. Por ejemplo, dólar, euro, libras y yenes. ¿Ya? Generalmente Banco Central son las monedas que tiene como autorizadas para hacer entregas físicas. ¿Ya? Y la entrega física, si usted hace un forward de $1.000.000 equivalente, por ejemplo, a 700 millones de pesos, que es la entrega física, yo les paso el $1.000.000 al final a ustedes y ustedes me entregan los 700 millones de pesos. ¿Ya?
En cambio, en la compensación es como la valorización. Vemos a cuánto pactamos el contrato, hacemos la resta entre el precio del observado y el precio del contrato y lo multiplicamos por el nocional. Y eso nos dice cuántos dólares, o perdón, cuántos pesos tengo que yo entregarle a usted o usted me tiene que entregar a mí. ¿Ya? Y otra cosa, los forwards son contratos y la única forma de modificar dicho contrato es que las dos partes estemos de acuerdo. Si alguna de las dos no quiere, dicho contrato no se cambia. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, aquí no está como regido por la Cámara de Compensación y si una parte no paga, ¿qué pasa? Los forward no se encuentran regidos, no existe cámara de compensación. En los forward son contratos así directamente entre dos, digamos así, entre dos personas o entre dos empresas. Por ejemplo, nosotros hacemos un forward y yo al final del contrato llega el vencimiento y no cumplo, la única forma que usted puede tener para que yo cumpla es yendo a tribunales. No hay otra forma, ¿ya? Siendo así, los futuros son menos riesgosos que los forward, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, profe. Pero notó la diferencia. Los futuros siempre son más seguros que los forward. Tipos de forward que se hacen, que se transan actualmente en las mesas de dinero. Forward dólar peso, dólar UF, dólar otras monedas, UF peso. ¿Ya? De a poco está entrando la moneda euro y la moneda yen. Y eso debido aquí es que son ya monedas que tienen mayor liquidez. Mientras más liquidez tengan las monedas, el Banco Central les va a dar autorización para que interactúen en el mercado local. ¿Ya? Si alguna moneda empieza a perder liquidez, el Banco Central la va a ir dejando o va a poner alguna excepción para que opere. ¿Ya? Por eso en el punto C sale dólar contra otras monedas. ¿Ya? Y aquí viene el capítulo número 3, que está el forward nominal y el forward reajustable. Fíjense, y aquí esta parte es nueva, y aquí comienza cosas que tienen que ya ir aprendiendo. Forward nominal. Para la construcción de un forward nominal se debe considerar lo siguiente. La tasa de interés nominal en moneda local de captación y colocación. La tasa de interés en dólar de captación y colocación. Valor del dólar spot y los desfases de días tanto en peso y en dólar. Y plazo de la operación. Comúnmente se opera de 7 a 42 días. ¿Ya? Eso es lo básico para saber hacer un forward nominal. ¿Y qué sería un forward nominal? Un dólar peso. ¿Ya? Que son de los forward más transados. De los forward precios también se habla del arbitraje de tasas. ¿Y qué dice el arbitraje de tasas? Fíjense, un dólar convertido a peso por el precio spot e invertido en un periodo determinado a tasa en pesos debe ser igual a este mismo dólar invertido a tasa en dólar y convertido a tipo de cambio futuro. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Quién, Que debe quién me haber una dice? igualdad como en la paridad de tasa. Ya, pero ¿qué más? ¿Cómo lo haría usted? Leyendo eso, ¿cómo sería matemáticamente? El, ¿Qué le dice? Usted tiene el un dólar, dólar, el dólar por el precio spot, ya, lo convierte en peso, ¿verdad? sí, Lo invierte en un depósito en lo invierto, peso a un lo X invierto a una periodo, tasa en pesos, sí, ¿sí?
Y Sería lo ese mismo que debe ser transformar, igual, que ¿sí? sería lo mismo que el dólar invertido en una tasa de dólar, o sea, y después lo transforma a peso. Y después lo convierte a futuro en peso. Sí. Eso es un arbitraje de tasas, no de monedas, de tasas. Ahí está diciendo, da lo mismo en cuál moneda yo lo haga, me tiene que dar lo mismo en el mismo plazo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? ¿Dudas? Esa era una fórmula, ¿cierto, profe? Me acuerdo de la... No, es ¿No? una definición de qué es un arbitraje de tasa. Habíamos visto que era un arbitraje de moneda, que siempre es una ganancia. Las tasas también se arbitran. ¿Por qué? Para que vayas teniendo noción de esto. Nosotros hablamos de forward y los forwards son instrumentos derivados para cubrir la volatilidad del tipo de cambio. ¿Ya? Pero hay otro instrumento que se llama los FRA, que es un derivado para reducir la incertidumbre o la volatilidad en las tasas. Porque tanto como las monedas tienen volatilidad, riesgo, las tasas también tienen riesgo. Y para eso existen distintos instrumentos derivados. El instrumento derivado más ocupado con tasas es el swap, ¿ya? Pero pues, hay algo que es similar al forward, pero para tasas, que se llama el FRA. Y esto que lo define así es un FRA, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna nada? No, profe. Ah, esa era la ¿Cómo, fórmula, po. cómo determino el precio de un forward o el valor del forward? Porque ustedes siempre decimos, vamos a determinar el precio a futuro de algo. Voy a vender cobre, trigo, cacao a 30 días y yo les digo, ¿a cuánto lo quieren vender? Y ustedes me dicen 550, 800, $2 la libra. Ya, pero para eso hay una fórmula. Y esa fórmula es la que estamos viendo acá, que es forward igual S de spot por paréntesis, uno más la tasa de interés local, cierra paréntesis. Y todo eso partido, paréntesis, por uno más la tasa de interés de moneda extranjera. ¿Ya? Con esos datos, a simple vista, ustedes pueden determinar el precio del forward. En palabras simples, es el precio pactado que veían o que ustedes están viendo en el control de valorización. ¿Ya? O el precio final, cuando les hablaba de forward, este fue el precio final o el precio pactado, compárenlo con el precio final. Y acá viene la parte dólar peso. ¿Cómo vamos armando dichos forward? Fíjense, el precio forward de una moneda en relación a otra se construye mediante el tipo de cambio spot y las tasas de interés de ambas. Ningún problema, Nicolás. Ahí, Profe, yo recuerdo ahí. una fórmula que era una igualdad, que si no se cumplía la igualdad había posibilidades de arbitraje, pero no me Ay, acuerdo espérate. me acuerdo el Deja nombre de la acordarme el fórmula. nombre y te aviso. Me acuerdo y te aviso, ¿ya? Ya, profe. Espere, que Nicolás me estaba preguntando algo. Chicos, primero que nada, ¿alguna consulta hasta ahí? Bueno, no la están viendo, pero hasta acá. No, no, profe, todo bien. ¿Todo bien hasta el momento? Ya. Me van avisando. Voy a anotar la pregunta esa
para acordarme ahí, ¿ya? Vamos al precio forward. ¿Qué es el precio forward, chicos? El precio forward de una moneda en relación a otra se construye mediante el tipo de cambio spot y las tasas de interés de ambas monedas. Aquí estamos viendo solamente forward dólar peso. Y fíjense, si quiero hacer un forward de venta, dólar peso, ¿cómo lo armo? Y va a ser así. El spot de venta de lo que estoy vendiendo, dólar o peso, por paréntesis, 1 más la tasa de interés de colocación en peso, cierra paréntesis, partido por 1 más la tasa de interés en moneda extranjera, que es el dólar, que es de captación. ¿Ya? Y el forward de compra, fíjense que se cambia y se da vuelta la cosa. Primero, forward de compra, spot de compra. Ahí no hay ningún problema. Por paréntesis, 1 más I de captación en peso, partido por 1 más I de colocación en dólares. Fíjense, chicos, en forward de venta, la colocación va en el numerador y en el forward de compra, la colocación va en el denominador. ¿Y qué varía? El spot de venta y el spot de compra. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Chicos, ¿dudas, consultas? Profe. Esta es la fórmula básica para armar el precio de un forward, ¿ya? Y fíjense, el precio de venta de forward se calcula considerando que nos endeudamos en peso y rentabilizamos en dólares. En cambio, el precio de compra del forward se calcula considerando que nos endeudamos en dólares y rentabilizamos en pesos. ¿Ya? ¿Por qué les coloqué esto y se lo recalco? Recuerden, perdón, que ya cuando hablamos de forward, hablamos de flujos de caja. Por tanto, tengo que saber cómo me estoy endeudando también y cómo estoy rentabilizando. Por eso es importante saber cuándo tengo que hacer una venta de forward o una compra de forward. ¿Ya? Consultas, chicos, dudas. Si aquí me dicen no entendí todo, vamos bien. Hasta el momento, ya. Hasta el momento se entiende, me dice. Consulta, ¿el forward de venta en qué nos endeudamos? ¿En peso, en dólar? ¿Cómo? En peso, En peso. en peso para rentabilizar US. En Sí. dólar. ¿O ese es dólar, Marcelo? ¿Ya? ¿Ya? Esas cosas, chicos, antes que, para que lo anoten al tiro. ¿Qué se entiende? Ah, perdón, voy a contestar la pregunta de Nicolás. ¿Qué se entiende por colocación o captación? Nicolás, imagínate que tú eres un banco, ¿ya? Si yo te voy a pedir dinero prestado para comprar algo y tú no tienes dinero, tú sales al mercado a captar dinero. Captar es ir a buscar dinero,
¿Para qué? Para prestarme dinero a mí. Y eso es la colocación. Prestar dinero es colocar. Ir a buscar dinero es la captación. ¿Ya? Pero cuando uno está captando dinero, otra persona está colocando dinero en nosotros. No, sí, pero que por la pregunta de al tiro, por la No, pregunta de sí, Nicolás. es como pregunta lo que vemos. Cuando uno capta, cuando uno sale como a captar dinero, otra persona está haciendo una colocación en nosotros. Así es. Y así se mueve el mercado financiero. Nicolás, ¿se entendió? Ah. Y esta es la fórmula del precio forward, chicos. Chicos, antes que se me olvide. Estas cosas así, anótenlas o recuérdense en la diapositiva que están. ¿Por qué? Porque de repente así los profesores se nos ocurren hacer verdadero y falso, generalmente las solemnes, y preguntamos cosas así. ¿Ya? Para que esa diapositiva, la que estábamos viendo, la anoten. ¿Ya? Y aquí viene la fórmula ya, se puede decir, completa de cómo se determina el precio forward. Aquí solamente anote una, que es el precio de forward de venta, que es igual al spot de venta por 1 más tasa de colocación moneda nacional por el plazo del forward menos el desfase en pesos. Y todo eso partido en 30. Y todo eso dividido por 1 más la tasa de captación en moneda extranjera por el plazo forward menos el desfase en dólares y todo eso partido por 360. Cuando hablemos de peso se divide en 30. Cuando hablemos de dólar se divide en 360. ¿Y Esas por son qué, reglas contables. y por qué en ¿Ya? 30? Porque son por contabilidad, Marcelo. Siempre cuando se habla en pesos se divide en 30. Por nuestra forma de llevar la contabilidad. Cuando hablemos en dólares u otras monedas, generalmente la libra y el euro, se divide por 360. ¿Ya? Consulta, chicos, dudas. Moneda nacional. M rayita N es moneda nacional. Y M raya E es moneda extranjera. Te digo, M, N es moneda nacional. Nacional. Y M, E, moneda extranjera. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Hasta ahí. ¿Alguna consulta más, chicos? Chicos, si alguno de ustedes termina la universidad y se va a trabajar una mesa de dinero, siempre recuerden esa fórmula. Y con eso, que sea el primer año, los 2 primeros años, ya pueden ser operadores de spot realizando forward. ¿Ya? ¿Y cómo les va a los que trabajan en eso? Económicamente bastante bien. A veces es un poco estresante, es más estrés, pero se aprende harto, pero se gana bien. Como dice psicológicamente, dice Matías, es mal. Al comienzo te... No, pero no es tan malo. En el sentido, te tratan un poco duro, pero al final tiene sus créditos con el tiempo. Una, después puedes manejar tus propias finanzas con derivados, puedes asesorar financieramente o puedes seguir trabajando en mesa de dinero. Y que no crean, chicos, pueden hasta hacer clases. ¿Vieron? Que esa es la mejor parte de todas.
No, sí, es verdad. Ustedes se ríen, pero hacer clases es muy entretenido, chicos. Chicos, No, y ahora en ¿alguna pandemia duda? mejor. No, yo prefiero más en pizarrón. Yo. Pero en gusto no hay nada escrito, pues por el momento hay que estar así. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Ya. Y ahí es donde a mí me salta la duda porque ustedes me dicen todo claro. Pero hay un concepto que no hemos visto. Ya me preguntaron qué era la Entonces, tasa de colocación y la tasa de captación, ¿verdad? Y una se divide en tanto nacional, que es peso, y la otra en moneda extranjera, que es la tasa del dólar, ¿verdad? Plazo de sí, forward, ningún problema, porque yo digo el contrato va de tal fecha a tal fecha y ese es el plazo del forward, ¿verdad? la resta del término con el inicio. Así es. La fórmula, si es peso, se divide por 30 y si es dólar, se divide por 360. Pero la consulta, chicos, y ahí es donde a mí me impresiona que uno me han preguntado, ¿qué es el desfase? ¿Ah? Todos me dijeron entiendo, pero nadie me preguntó qué es el desfase. La Así es, diferencia del chicos. valor actual ¿Ya? con la de cuando se inicia la operación. Ya, puede ser así y está bien. Pero fíjense, por eso chicos vayan preguntando, para yo ir diciéndoles, miren, fíjense, entre los precios forward y la siguiente habla de desfases. La tasa en peso siempre es informada por la mesa de moneda chilena. Y eso es por la mesa de moneda chilena del Banco Central o de la empresa que ustedes se encuentren. ¿Ya? Ya. Esa es la tasa en peso. Y la tasa en dólar es única, pues se rentabiliza a overnight y nos endeudamos en la misma tasa, puesto que el banco, en este caso el que está haciendo esto, deshace posición de cambio, no saliendo al exterior a endeudarse. Primero que nada, ¿qué es un overnight? Que es como el futuro que se va actualizando todos los días. No, acuérdense que, ¿se ¿Mm? recuerdan cuando vimos el ejemplo de la FP? Cuando hablábamos de encaje en la FP, Ah, ya. Que tenían que dejar un porcentaje. el 1% Sí, en la noche en el Banco Central a tasa por una noche en el Banco Central a tasa TPM menos 0,25. Y eso se llama un overnight. ¿Dónde está? ¿Quién me escribió? ¿Qué tiene que ver la valuta? Tiene que ver mucho, Felipe, porque depende el tipo de entrega. ¿Cuántos tipos de entrega había, Felipe, de los forward? ¿Cuáles eran? Y, el físico. y entrega física. Depende el tipo de compensación que tenga. Si es compensación a entrega física, cambia la valuta. Por ejemplo, si usted tiene un forward de compensación y el forward vence mañana, mañana es la fecha, el día de hoy, un día antes, tuvo que salir a comprar los dólares. ¿Para qué? Para que al otro día se compare al dólar observado y de esa forma pueda hacer la compensación. Si es entrega física o cambia la modalidad, tiene que salir 48 horas antes. Por tanto, tiene valuta 48, la entrega física. Y la compensación tiene valuta 24. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ir viendo, sí. Todo eso lo ¿Qué puse es en la valuta, profe? la valuta es cuántos días antes o cuántos días te retienen a ti el dinero. Por ejemplo, tú hoy día tomas un depósito.
dejas plata tuya en el banco y te dicen, por ejemplo, valuta 36. ¿Qué quiere decir eso? Que en 36 horas más tú la vas a tener reflejado en tu cuenta, digamos, en tu cuenta corriente o en tu cuenta de ahorro. Si te dicen valuta 24, la vas a tener literalmente en un día más. Si te dicen valuta cero, es como los depósitos hoy día en el banco. Tú depositas la plata, perdón, te metes al banco y revisas y automáticamente la tienes. Eso es valuta cero. ¿Ya? Las valutas es cuánto se demora en que tu plata salga o lo que tú hiciste se vea reflejado. ¿Ya? Pero ahí cuenta con, por ejemplo, en un depósito a plazo se ve reflejado con la rentabilidad que obtuve. No siempre, porque depende de qué valuta tienes. Si tú tomas un depósito a plazo y te dicen valuta 24, ¿cuándo empieza a correr el depósito? ¿Hoy día o mañana? Mañana. Mañana. Por tanto, este día ya perdiste los intereses. Sí. Si tú tomas un depósito a plazo y te dicen valuta 48, ¿cuándo empiezan a correr los intereses? En 2 días más. De ahí ¿Dónde más? empieza a correr los intereses. O por decir, generalmente ocurre esto. Tú vas al banco y tú dices, saco mi depósito. ¿Ya? Y ellos te dicen, por ejemplo, don Marcelo, ya, usted sacó su depósito, pero lo puede, mañana o pasado mañana usted ya lo va a tener reflejado en su cuenta corriente. ¿Ya? Eso es lo mismo que dijera, lo va a tener valuta 24 o valuta 48. Mm. ¿Ya? Eso es la valuta. ¿Ya? ¿Qué me... Felipe, ¿claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Cuando se piden las tasas, esto es para que tengan una noción cómo se pide, las tasas en pesos se piden a la mesa de moneda chilena. Y la tasa en dólares se pide a la mesa de dólar, pero que deja la plata en overnight. ¿Qué quiere decir eso? Una noche en el Banco Central. ¿Ya? Para que tengan una noción, ¿cómo se hace un forward? Imagínense que ustedes son el operador de mesa de dinero y tienen que hacer un forward. Fíjense, tienen que tener tres variables. El spot que lo van a comprar, ya sea de compra o venta, una tasa en peso y una tasa en dólar. ¿A quién le piden todo eso? ¿Cómo dijo? Una tasa en... Usted es un operador de mesa de dinero, ¿ya? Y tiene que hacer un forward. ¿Sabe que tiene que tener el spot, ya sea de compra o ¿Sí? venta, más la tasa en peso de captación o colocación, más la tasa en dólar de captación y de colocación? ¿A quién le pide esa información? La de peso al Banco Central. Y la otra igual, porque por el No, pues overnight. chicos, no, pues chicos. Imagínense que todos ustedes están en una mesa de dinero, en un espacio cerrado. Dentro de la mesa de dinero hay uno de sus compañeros, X, que lleva todo lo que tiene que ver con el spot, que dentro de las mesas de dinero se llama el spotero. Ya, Si ustedes necesitan hacer el forward, le piden a ese compañero, le piden precio de spot, ya sea de ya. compra o de venta. No, no Felipe, no es Bloomberg. Es- Eso es para verlo, pero ustedes tienen que pedirle el valor del spot al spotero, al que está encargado del spot en la mesa de dinero. ¿Para qué? Para que él salga a comprar la cantidad de dólares que ustedes quieren hacer el forward. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un forward de compra de $1.000.000. ¿Qué sale a hacer él? Sale a vender $1.000.000 al mercado. El precio que le da al mercado a él lo va a tomar y él se va a ganar un fee
por ese precio y se los va a vender a ustedes, ganando un fee. ¿Ya? Esa es la primera parte. Esa es para tener el spot para armar el forward. Aparte ustedes, en ese mismo instante, cuando están pidiendo el spot al spotero, tienen que pedirle a la mesa de moneda nacional que ya, el que hace los puntos forward, la tasa en peso y a los que ven tasa moneda extranjera, la tasa de moneda extranjera. Y ellos le van a decir, por ejemplo, el de moneda nacional va a decir, nosotros tomamos dinero del Banco Central a una tasa del 0,2. Por tanto, yo, para que tú armes tu forward, yo te lo doy al 0,21. Por tanto, ellos se ganaron 0,1. Y lo mismo hacen posteriormente con la mesa que ve moneda extranjera. ¿A cuánto les tocó hoy colocar en el Banco Central anoche por el overnight? Por ejemplo, 0,05. Y ellos le dan tasa para que vean de colocación 0,055. Con esos tres datos, ustedes arman el forward. ¿Ya? Y a ustedes les va a dar un precio, por decir, voy a decir un número, 604 pesos. ¿Y qué hacen ustedes? Cuando ya tienen armado ese valor, esos 604 pesos, ustedes levantan el teléfono y le dicen al cliente, todo esto siempre el cliente en línea, y ustedes con literalmente el teléfono cortado, apagado, le dicen, te vendo el forward a 605 pesos si estás comprando, y si lo estás vendiendo, si lo estás comprando te lo vendo a 605, 606, y si lo estás vendiendo te lo compro a 603 o a 602. ¿Aceptas o no? Si él te dice, acepto, te lo compro o te lo vendo, listo, se cerró el negocio y se hizo el forward. Así se opera en una mesa. Todo eso tiene que ser antes de 30 segundos. Y por lo general, ¿quiénes son los que acuden a las mesas? ¿Qué tipo de Todas las empresas? empresas, todos los bancos, los traders, como puso Felipe, por Bloomberg u otros chats, pidiéndote precio. Y ahí está, como alguien dijo más arriba, es estresante la cosa. Porque aparte, para que ustedes se imaginen, ustedes tienen una consola que tiene dos teléfonos. Pueden tener a dos clientes en el mismo punto pidiéndoles precio. Pero puede ser uno que le está pidiendo precio para comprar y otro le está pidiendo precio para vender. ¿Ya? A distintos plazos y distintos montos. Y ustedes, ¿cómo esto se lo piden a sus compañeros? Por eso yo les decía, imagínense que usted a la sala, ustedes son a grito pelado nomás. Usted le llama al spotero y dice, spotero, dame precio para 3 millones de dólares, compra. Y él le va a gritar, no le va a decir todo el monto, no le va a decir, hagamos 701,58. Él te va a decir 1,58. Y en ese mismo momento estás pidiendo tasa nacional más tasa extranjera y tú armas el precio del forward y sales a venderlo. Si tu cliente te dice cerrado, tú le gritas al spotero, tú le dices cerrado. Si el spotero, si te demoraste mucho, te dice se fue el precio y tú todavía no le dices cerrado, nuevamente tienes que pedirle precio y armar de nuevo tu precio forward. Así se transa en una mesa de dinero. ¿Y cuánto Y eso tiempo más o menos tiene uno para hacer el precio? ¿Un minuto? entre 20 y 30 segundos. Nada más. Y a veces menos, porque el precio del dólar va cambiando. Puede decir que te dice ya te doy 30 segundos, 20 segundos, y si a los 10 segundos hubo una variación muy fuerte del precio del dólar, por ejemplo, te va a decir, está fuera, cambio el precio del dólar. Y tienes que decirle a tu cliente, cambió el precio y volver a preguntar, pero ya las tasas las tienes que ser seguras. Lo que te va a cambiar siempre es el dólar. Mm. Así, chicos, para que tengan una noción cómo se transa, así es todo el día, en el caso de esta mesa, es que tú estás comprando o vendiendo dólares. ¿Ya? Para que se hagan una idea de cómo se transa. ¿Alguna duda, alguna consulta?
Y aprovechando lo que puso Felipe, Bloomberg a veces cuando se hacen los contratos, por ejemplo, nosotros hacemos un contrato a futuro y decimos el precio va a ser 530 pesos, por ejemplo, el día 8 de abril. Pero nos queremos comparar con el precio que sale en Bloomberg, por decir, a las 12 del día. Para cerrar dicho contrato, nosotros tomamos el precio que pactamos, hagamos X tiempo atrás, y esperamos las 12 del día y vemos qué precio tiene Bloomberg. Aprovechando lo que había dicho, se me fue el nombre, Felipe. Y de esa forma también se cierra un contrato compensado. ¿Ya? La pregunta de Nicolás dice, profesor, ¿y las tasas extranjeras son más volátiles porque la moneda es más profunda que el peso? Nicolás, consulta, ¿me estás preguntando por tasas o por monedas? Las tasas generalmente son más planas que las monedas. Cuando te hablo que son más planas, es que tienen menos volatilidad. Pueden subir o bajar, pero generalmente se mantienen en una misma línea. ¿Ya? En cambio, las monedas, hablemoslo en este caso del dólar, el dólar está a cada segundo o cada X segundo está cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene mayor volatilidad. Y cuando me preguntas, ¿es más profunda que el peso? Profunda se denomina es que son monedas transadas. A lo mejor en Chile el peso es transado, pongámoslo de esa forma. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Brasil, allá no se transa mucho peso chileno. Se va a transar real o dólar. Si tú te vas, por ejemplo, a Alemania, ¿qué se va a transar allá? Euro y dólar. Pero allá en Alemania, por ejemplo, el peso no es profundo. ¿Ya? Consulta, chicos. ¿Ya? A eso se llama profundidad. Por eso el dólar, yo les digo siempre, es una de las monedas profundas. El euro también. Y hoy en día el yen está entrando con fuerza que sea profunda. Eso quiere decir que se está transando en varios lados. ¿Ya? Fíjense, chicos, para que vayamos viendo los desfases. Desfase en pesos y en dólares. El desfase en pesos se produce en el caso en que se liquiden los contratos por compensación, puesto que los dólares deben ser vendidos un día hábil anterior al vencimiento del forward, a fin de tener un precio igual al observado. Consulta, ¿cómo se mide el observado, chicos? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se obtiene? Todos los días, más o menos a las 6 de la tarde, 6 y cuarto, pongan las 6 y media, el Banco Central informa al observado. ¿Ya? ¿Cómo se determina el dólar observado? Todos los días se informa. Ni idea, dice Jonathan. Ya, al menos es honesto. Pero ¿cómo se les ocurre a ustedes? Así es, Matías. Es una ponderación de todas las operaciones transadas y al precio que se transó. Y de eso se determina el promedio ponderado, y se determina cuál fue el precio promedio, digámoslo así, que se transó el día anterior. ¿Ya? Por eso se tienen que salir todo lo que es forward compensados a comprar un día antes. Para eso compararlo si se vendió sobre el observado o bajo el observado. ¿Ya? Y ahí se sabe si la compensación es para nosotros o es para la otra persona. ¿Ya? Y fíjense, en desfase en dólares, en desfase en pesos es un día antes. En desfase en dólares se produce por la forma de pago de las transacciones del dólar, spot. Y aquí viene valor 48 horas o valuta 48 horas, ¿ya? Afectando a los días de rendimiento que tendrán los dólares mantenidos. Eso es el desfase, chicos.
si lo están liquidando en pesos o lo están liquidando en dólares, si lo están liquidando por compensación o lo están liquidando por entrega física. ¿Ya? Cuando alguien lleva una cartera de forward, generalmente sabe si es porque alguien le pone si es compensación o entrega física. Por tanto, los que están a cargo de la gestión, que se llama gestión financiera, le informa a los operadores, generalmente al operador de spot, le informa, le dice, operador de spot, por ejemplo, para el día de mañana tienes que salir a comprar, voy a poner un supuesto, 100 millones de dólares compensados. Porque eso ya sabe que es el promedio, es el neto entre las compras y las ventas que tiene que salir a comprar. O tienes que salir a vender 100 millones de dólares por compensación. Se le avisa un día antes, ¿ya? Si no se le llega a avisar, por ejemplo, se llega a olvidar cualquier cosa y él lo sale a comprar el mismo día que fue el vencimiento, eso es, primero, se produce un descalce de tiempo, ¿ya? Por tanto el operador, en este caso, el, ay, el spotero, tiene que estar muy bien, digámoslo así, fino con su control financiero. Porque lo que está viendo el spotero en la pantalla tiene que ser lo mismo que se lleva manualmente o que lo lleva a control financiero. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de desfase. Desfase en peso de forward en 7 días. ¿Cuándo vence el lunes? Si vence el lunes, ¿cuándo tiene que hacer la venta en dólares? El día viernes. Siempre el día hábil anterior. Por tanto, tiene 3 días de desfase. Por tanto, se financió por 4 días. En desfase en dólares, entró el lunes, pero se demora 2 días de desfase. Comenzó la operación el lunes, pero ¿cuándo ingresan los dólares? El miércoles. Dura 7 días, por tanto, ¿cuánto rendimiento tuvo esto? 5 días. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos? Por ahí leí que alguien hizo la práctica en Mesa Dinero. No sé quién fue. Profesor, lo mismo que nos decía Felipe, que se endeudaba en pesos y rentaba en dólares. Así es. Y eso, como dice Cristóbal, se va jugando con esas fechas. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? Para que más o menos se vayan imaginando cómo funciona una mesa. Chicos, algo que siempre tienen que saber de estar en una mesa de dinero y ojalá que uno o muchos de ustedes trabajen en una mesa de dinero. En la mesa de dinero literalmente se tiene que trabajar como equipo. Arriba, adentro de la mesa, literalmente se pueden sacar hasta la madre, pero todos por la pega. ¿Para qué? Para obtener la mayor rentabilidad posible. Recuerden que los montos que transa una mesa de dinero son muy altos. Y esto significa que puede ser una gran utilidad o una gran pérdida. ¿Ya? Consulta, chicos, de lo que hemos pasado hasta hoy día. ¿Se va entendiendo? profe, entonces cuando decía que había que pedirle al espotero y a los que manejaban sobre las tasas de moneda nacional o extranjera, ¿Sí? esas tasas no varían en el día. Las tasas O no. sea, Lo que te va a variar no, va a ser el spot. eh, el spot, sí. Entonces, mejor conseguirse las tasas antes y después el spot. Es que tú no Tener ya sabes asegurado las el tasas. forward, por ejemplo. Tú vas a hacer un forward. ¿Y cómo vas a saber los días? Mm, Por tanto, tú tienes que ir, acuérdate que los forwards son a medida. No son a medida. Son, literalmente se hacen un traje a medida, se hace un traje a medida. Por tanto, tienes que ir pidiendo tasas según cada persona que te lo pregunte.
Porque yo aquí te estoy mostrando cuál es el dólar peso. Sí, Pero po. imagínate te piden un forward dólar euro. Tienes que pedir tasa en euro, po. O te piden un UF euro. O te piden un UF peso. Una es que tú tengas todas las tasas y las puedes tener. No hay ningún problema. Pero te vas a demorar tanto en buscarla. Por eso tienes que pedirla a la mesa que lleva tasas. Porque esa mesa, digámoslo así, se preocupa de las puras tasas nomás. Y lo mismo que el spotero es el que se preocupa, o el que lleva el spot, de cómo varía el dólar en compra y venta. Tú también lo puedes ver en el sistema. Tú puedes estar mirando tu Bloomberg, pero el Bloomberg, como no sé quién lo puso un poco más arriba, el precio del Bloomberg es las puntas, se llama punta a los bis y a los A, son más abiertos que lo que tienen en el OTC. Por tanto, generalmente un 90 o un 95% de las operaciones se hacen por OTC. ¿Por qué? Porque las puntas son más cerradas. Son más cerrados los precios. ¿Ya? ¿Claro está ahí, chicos? ¿Dudas? Hasta aquí quería llegar. Chicos, construcción de un sintético. Como alternativa al contrato de venta forward, se puede replicar dicha operación en el mercado con la compra del activo subyacente financiada con un préstamo en peso por el plazo respectivo. Los dólares adquiridos tienen un rendimiento al estar depositados al exterior. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cuando ustedes hacen un forward, solamente el forward, ustedes están especulando. ¿Ya? Pero cuando ustedes hacen un forward más el sintético, ustedes están haciendo una cobertura. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Vamos a volver a un poco hacia atrás. Así se armaba un precio forward, ¿verdad? Ya sea de compra o venta. ¿Ya? Si ustedes hacen un forward de venta y quieren hacer una cobertura, tienen dos formas. Hacen el forward de venta y terminado el forward de venta, hacen inmediatamente el forward de compra, que parece que se lo había dicho en la clase anterior. Sí, realiza la Sí, operación contraria. hace la operación contraria. En ese caso, ustedes quedan, que se llama, hacen un hedge o una cobertura. ¿Ya? Pero ¿qué es el sintético? Es más rápido que hacer un forward. Ustedes hacen el forward de venta con el spot de venta y automáticamente le piden al spotero que les dé el spot de compra. Y ese spot de compra pasa a ser el sintético. En el caso contrario, si ustedes hacen un forward de compra, ¿qué tienen que hacer? Un spot de venta para que sea su sintético. Y así automáticamente ese forward queda cubierto. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió así, a simple vista, qué es una cobertura? ¿Cómo pueden hacer una cobertura, chicos? Porque de eso se trata los derivados. Hacer coberturas. Sí, cobertura. ¿Cómo la puedo hacer? Si hago un forward de compra, puedo hacer Un forward un forward de venta. ¿Ya? Esa o un es sintético. la primera cobertura. Jonathan, vamos a tiro a ver quién lo del sintético. Vamos, voy a la diapositiva. Usted hace, Jonathan, un forward de venta, ¿verdad? ¿Y cómo se arma el forward de venta? El spot de venta por paréntesis 1 más
la tasa en colocación en peso partido por 1 más la tasa en colocación en dólares. Usted hace ese forward. Pero si yo le digo, hágame un forward ocupando un sintético, tú haces el forward de venta y automáticamente tú compras un spot de compra. ¿Qué haces? La operación contraria al spot de venta. De esa forma te queda el sintético automáticamente cubierto el tipo de cambio del dólar. ¿Qué es eso? Literalmente tú hedgeaste el tipo de cambio. En palabras simples, lo cerraste. Hiciste una cobertura por tipo de cambio. ¿Ya? No sé si me expliqué ahora. Como dice, bueno, aprovechando, como dice Nicolás, hacer un forward de la operación contraria. O la otra es haciendo el sintético, que es hacer el spot contrario al que se hizo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Profe, y esta cobertura se hace sin ¿Mm? siquiera saber si uno está como perdiendo o ganando. Es No, para pues cubrirse. esto se hace al inicio del contrato. Tú Por no eso, sabes si vas a ganar. se hace al tiro. Sí, cuando tú cierras el contrato. ¿Ya? Y con respecto a la pregunta de Nicolás. Nicolás, se hace comprando spot cuando tú haces un forward de venta. Y se hace vendiendo spot cuando haces un forward de compra. Siempre es la operación contraria al spot. ¿Claro, chicos? Nicolás, Marcelo, no sé si alguien tiene dudas. Profe, el control en pareja. Sí, es igual que el de la clase anterior. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta de la clase? Pero del test. Ya, ¿qué pasó con el test? Entre más controles sacamos, Kevin, mejor, porque lo ideal es que dejemos 3 controles para sacar el promedio. A ver, eso les dije. Pero ven. Sí, yo tengo lo mismo, que es pasivo menos activo. No, perdón, me Activado. equivoqué yo. El valor razonable, chicos, es activo menos pasivo. Así es. Gracias, Bárbara. Chicos, valor razonable es igual a activo menos pasivo. Ya, perdona, que a veces ando. El control es en pareja de nuevo. Por favor, que sean las mismas parejas para que después, para poner las notas, son los mismos grupos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, ¿y de qué forma realizando la cobertura uno queda cubierto? Valga la redundancia, no. Como que no entiendo eso. ¿Cómo? Vendemos forward, hacemos una venta de forward y tenemos que realizar la operación contraria para hacer la cobertura, una compra. Sí, pero ahí Pero lo puede hacer. ahí no Pero, ¿qué entiendo parte cómo no entiendes? como cobertura. O sea, entiendo que hicimos una cobertura, pero no entiendo bien lo que significa. O sea, sé que es para reducir la Ah, pérdida o igualar la diferencia, pero no, como que no lo porque, logro imaginar. mira, hagamos que tú haces un forward de compra, ¿verdad? Y ¿Sí? ocupaste spot de compra. ¿Sí? Dime cuánto vale el spot de compra. Digamos un número. 500. 500,05. Ya, Ya. 500. Y tú automáticamente haces el spot de venta. ¿Cuánto está el spot en venta? 505, lo que dijo. Ya, 500,05. Por tanto, tú automáticamente puedes decir,
puedo ganar 5 o perder 5. Por tanto, tú ya cortaste tu riesgo de pérdida. Te cubriste. Tú sabes que no puedes ganar más de 5, pero tampoco perder más de 5. Y si no Porque hubiera cubriste hecho, si no hubiera hecho la operación contraria, ¿cómo quedaría solamente con el 500? a 500 pesos nomás, Ah, sí, pues, ah, hasta ya. el O final. perder 500 o ganar 500. Pero si por decir, él llega el día del vencimiento y cae más de los 500, Sí, tú ya no estás perdiendo 5 pesos. Puedes perder 10, 15 o 20 o 30 pesos, depende sí, a pues. cuánto sea el contrato. Por eso, ¿de qué se trata? Que tú haces el forward y automáticamente haces la operación contraria en el spot, para que te quede lo más cerca de los 500. Mm, Por tanto, en vez de, por ejemplo, uno va a hacer 500 y el otro va a hacer 502. Por tanto, tú te manejas en un margen de 2 pesos por cada dólar que estás transando, ya sea como utilidad o como pérdida. Eso es una cobertura. ¿Se entiende? sí, profe, Tú- gracias. ahí tú estabas cortando. Ya, chicos, a las 4:40, igual que el control pasado, les mando el correo por el correo. Recuerden, si me lo mandan al correo también personal y yo lo corrijo más rápido. Son 2 preguntas, están bastante fáciles, en grupos, a las 4:40. Sebastián, ¿ya? Va por el correo, cosa, por donde les voy subiendo todas las materias. Y recuerden, chicos, ¿cómo se llama? El día 21 es la solemne. Estamos todavía como a 3 semanas, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O van a descansar, se toman un café, no sé, una bebida y vuelven a las 4:40? ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Lo mando, Sebastián, al correo? ¿O quieren que se lo suba a la página? Se los mando al correo, ¿A la a la página mejor? página. Ya, Sí, se los voy a subir a la unidad 3. A la unidad 3, ahí le pongo el control. ¿Ya? ya, profe. Bueno, yo cualquier cosa voy a estar aquí en la sala. Recuerden, valor razonable, perdón el error, es activo menos pasivo. ¿Ya? Chicos, nos vemos en 13 minutos más. Vayan a descansar, no se tomen agua o café y nos vemos. ¿Ya? Si alguien tiene duda, estoy aquí.